Hola, muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto dominical de 4 de octubre del 2020. Y hoy vamos a comenzar otros sermones diferentes. Van a ser de diferentes temas, ya no va a ser solo un libro. Y hoy vamos a comenzar con la adoración, para que sepamos qué es la adoración realmente. Ya en algún momento, cuando leíamos aquel libro de 40 días con propósito, veíamos este tema, y hoy quisiera nuevamente tomar solamente este tema de la adoración. Vamos a estar meditando en la palabra de Dios en el libro de Nehemías capítulo 9, del verso 4 al verso 8. Vamos a darle lectura a estos versículos, y posteriormente hacemos una oración. Les recuerdo, queridos hermanos, que pues les voy a mandar el orden de culto, como siempre lo he hecho, por WhatsApp, y también la lectura bíblica. ¿Sale? Entonces el día de hoy van a tener esto ya a la mano. Entonces vamos a leer la Biblia. Creo que ya lo pudieron buscar. Nehemías 9, del 4 al 8. Dice así la palabra de Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asatnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos y alabamos tu bendito y santo nombre, Señor, y te agradecemos, Padre, porque podemos acercarnos a tu bendita palabra. Permítenos, Señor, hacerlo de la forma correcta, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender y aplicar, Señor, estas enseñanzas que el día de hoy vamos a recibir. Padre, limpia mi ser, limpia mi boca, Señor, límpiame todo a mí, Señor, para que solamente tu palabra salga de mi boca. Señor, lléname de tu Espíritu Santo, y que Él me guíe, Padre Santo. En el nombre glorioso de Jesús te pido todo esto, bendito Dios, y a ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Tenemos un texto clave aquí, hermanos, y se encuentra en el Salmo 95, versículo 6, donde dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Vamos a estar viendo el tema de la adoración. El objetivo de este sermón, más que nada, queridos hermanos, es que ustedes como oyentes aprendan que la adoración a Dios debe de ser por los siglos de los siglos, o sea, siempre ante la manifestación de su gracia. Hace algunos años estuvimos estudiando el libro que escribió Jerry Cross, Vivir en el Poder del Evangelio. Y dentro de algunas cosas hubo muchas frases asentadas por el autor que llamaban mucho la atención. Sin embargo, el título del capítulo 49
es el que hace reflexionar más. Por ello es que esta lección la analizaremos tomando como base el título literal de ese capítulo mencionado, que se llama Adoración, la expresión eterna de la gracia. Debemos de partir que el cristiano, al nacer de nuevo, lo primero que debe de hacer es rendir adoración al que todo ha hecho por él. Esta acción debe de continuar por siempre, ya que al pasar a las mansiones eternas seguiremos adorando a nuestro Creador, junto con todos los seres angelicales y también con los creyentes que ya forman parte de la iglesia triunfante. Existe el principio que tenemos como iglesia reformada. Este principio que muchos hemos escuchado, que dice Soli Deo Gloria, o solo a Dios la gloria, la cual debe de rendirse no solo por la iglesia, sino empezando por sus dirigentes. En el libro de Nehemías que acabamos de leer hace un momentito, en el versículo 5 dice: y dijeron los levitas, levantaos, bendecid a Jehová, Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre suyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Aquí es importante resaltar la expresión desde la eternidad hasta la eternidad, que hace referencia a una parte del título de nuestra lección. Como podemos observar, fueron precisamente los dirigentes espirituales los primeros en levantarse para rendir aquella adoración al que todo lo puede, al Todopoderoso. A continuación se exponen varias razones bíblicas que explican el por qué Dios debe de ser el único objeto de nuestra adoración. En primer lugar, o la primera razón que debemos de tener, es porque Él es nuestro Dios. El versículo número 4 de Nehemías 9 dice: y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. ¿Qué tipo de Dios tenemos? ¿Quién es como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas y hacedor de prodigios, como lo dice Éxodo 15:11? Y en verdad no hay como nuestro Dios. Los otros dioses son de oro, de plata, obra hecha por manos de hombre, como lo dice el Salmo 115, versículo 4. También la profecía de Daniel resalta a ese Dios nuestro con las palabras de aquel rey Nabucodonosor, donde decía: ciertamente el Dios nuestro es el Dios de dioses y el Señor de señores. Daniel 2:47. Ese Dios es el único, querido hermano, estimado oyente, que merece nuestra adoración. En ocasiones llegamos a ocuparnos más por la forma o las personas que por el contenido del culto y de quién debemos de adorar. Por eso es que es conveniente citar las muy apropiadas palabras de Jerry Cross cuando dice: el punto es enfatizar que en el culto nuestro de adoración, Dios no está presente tal como es. Inconscientemente lo hacemos a un lado, lo hacemos menos. Para los que están asombradísimos por la indescriptible magnitud de lo que Dios ha hecho, sin mencionar la infinita grandeza de aquel que lo hizo, la dieta constante del domingo de cómo hacerlo práctico, el apapacho psicológico a veces, la terapia racional y la planeación táctica parecen dramáticamente que están fuera de contexto con la realidad ante el Dios de esa grandeza abrumadora. Y agreguemos ante el que tenemos que postrarnos. Esa palabra de adoración que encontramos en la palabra de Dios es proskuneo, que significa rendirse ante Dios. Para rendirnos en una adoración solo a Él,
como lo dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad. Segundo, cuando nos ponemos a analizar cómo termina el Salmo 150, donde dice, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Reconocemos que aún la creación, que es obra de sus manos, le rinde honor y gloria. Con mayor razón, los cristianos tenemos que adorar a Dios. Desgraciadamente, muchos no cristianos ni se dan cuenta de que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y por tal razón, ni le adoran ni le sirven. En segundo lugar, la gracia de Dios en todo lo que ha hecho. Al seguir analizando el pasaje, ahí en el versículo 6 del capítulo 9 de Nehemías, observamos varios atributos de Dios, por los cuales merece nuestra adoración. En primer lugar, tenemos que Dios es creador. Y dice ahí la palabra santa, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Con mucha razón el salmista decía, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 8:1. La gracia de Dios se echa a ver desde la creación, pues por fe entendemos haber sido constituido el universo de lo que no se veía. Hebreos 11:2. Dios es creador de todo lo visible y aún de lo invisible. En la actualidad hay cosas que nunca pensamos que existían, pero gracias a los potentes telescopios, hoy estamos descubriendo y podemos ver que el universo existen objetos que a simple vista del ojo humano no se veían. No podíamos ver todo más que la creación que está aquí terrestre de Dios, que merece nuestra adoración. Los cristianos, al ver la creación ordenada sabiamente y la infinitud del universo, la formación del ser humano en el vientre, nos sorprendemos de esta perfección en donde no cabe sino una exclamación de alabanza y gloria a nuestro Creador. En segundo lugar, tenemos que es un Dios trino y uno. Aunque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo es, dice el versículo 7 de Nehemías. Tú solo eres Jehová. Solo nos habla de la unicidad de Dios. Aunque la Biblia da por asentado la Trinidad, es bien sabido que son tres naturalezas distintas, pero en una sola persona. Por lo tanto, los tres merecen nuestra adoración. También Dios, en tercer lugar, es providente. Sigue diciendo el versículo 6. Tú vivificas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. La gracia de Dios se echa de ver en las cosas de la providencia de Dios. Por lo que el Señor nuestro no es un mero espectador, como creen algunos deístas, quienes afirman que si Dios creó el universo y estableció sus leyes, pero que abandonó al mundo para sentarse como un mero espectador o observador de todo lo que acontece, sin intervenir para nada. Ese no es el Dios en el cual creemos nosotros los reformados. Por eso el Catecismo Menor nos dice y nos hace aquella pregunta donde dice, ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Y la respuesta que encontramos ahí dice, las obras de providencia de Dios son aquellas con las que de manera santa, sabia y poderosa preserva y gobierna a todas sus criaturas y las acciones de éstas. También, en cuarto lugar, tenemos a un Dios soberano. Algo que sobresale en el capítulo que estamos analizando, en el versículo 7, es la frase, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y lo pusiste el nombre de Abraham. El Dios soberano
en el que creemos. Es el que hace con los hombres lo que quiere y como quiere. Dios escogió a Abraham para que de él saliese su pueblo elegido, para hacer su pueblo. Todo lo que él lo hizo por su sabio consejo de su voluntad. Aquí cabe una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Te has puesto a pensar por qué te escogió Dios a ti? Seguramente estás pensando en alguna respuesta. Y podemos darnos cuenta, hermanos, que casi la mayoría de nosotros podemos hacer un examen retrospectivo de nuestra vida y veremos que nada bueno ha habido en nosotros. Sin embargo, fue por pura gracia que Dios nos eligió para vida eterna. Y esto desde antes de la constitución del mundo. En Romanos capítulo 9 llegamos y podemos ver que tantas cosas, si pudiésemos leer más detenidamente Romanos capítulo 9, hágalo en casa, queridos hermanos. Yo solamente aquí le voy a dar una conclusión. Y dice el capítulo 9, ahí como conclusión en el versículo 14 en adelante, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de nosotros. No había nada bueno en nosotros, sino que por pura gracia Él nos eligió. Dios también es fiel. En el pasaje que estamos estudiando nos presenta en el versículo 8 dos atributos. Primero dice, y cumpliste tu palabra. Esto nos habla de fidelidad de Dios. El hombre es muy dado a ser infiel, ya sea con su cónyuge, ya sea con su prójimo, ya sea con la iglesia, sobre todo con su Dios. Pero en tanto que el hombre es infiel, Dios siempre permanece fiel a sus promesas. No se puede negar a sí mismo. Él promete bendecirnos y lo hace. Ante tal fidelidad, lo que debemos de hacer es rendirnos a Él y adorarlo de corazón, en espíritu y en verdad. También sabemos que Dios es justo. El versículo número 8 del capítulo que estamos leyendo dice, porque eres justo. La justicia no es otra cosa más que dar a cada quien lo que merece. Sin embargo, Dios mismo, al ver al hombre injusto, nos proveyó de un ser justo, a su Hijo amado. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por el injusto, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero Él nuevamente nos está dando esa oportunidad de acercarnos a Él. Por eso es que, queridos hermanos, queridos oyentes, nuevamente eso debe de hacernos que nos postremos delante de Dios y le demos el honor y la gloria y la adoración a aquel que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. En conclusión a todo esto que acabamos de ver acerca de la adoración, que no es otra cosa más que la gracia de Dios a nosotros, debemos de concluir diciendo, ¿y qué más podríamos hablar de la adoración? La expresión eterna de la gracia, sino que todo lo que realicemos por la gracia de Dios debe de instarnos para que, si no lo hemos hecho, pensemos en elevar una plegaria de alabanza y de gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho en el mundo, pero sobre todo por cada uno de nosotros. Debemos de rendirle siempre esta adoración al Señor, este proscuneo, que es entregarse por completo.
rendirte a Él. Eso es lo que Dios quiere de nuestra adoración. Y ya vimos las diferentes razones por las cuales Él merece nuestra adoración. Pensemos en esto, queridos hermanos. Analicemos y pongámoslo en práctica. Que el Señor les bendiga.